Hay una razón por la cual este video apareció frente a ti justo ahora, en este preciso momento. No es un error del sistema, ni una coincidencia al azar. A veces la vida conduce a una persona hasta un umbral invisible sin hacer ruido, como cuando en una noche silenciosa sientes de repente que algo dentro de ti se mueve, como si una parte de tu identidad comenzara lentamente a transformarse. Muchas personas llegan hasta ese punto, perciben esa extraña vibración interior y dan inmediatamente un paso atrás. Regresan a la versión de sí mismas que siempre han conocido, vuelven a los mismos pensamientos, a las mismas reacciones, al mismo personaje que han interpretado durante años, porque es predecible, porque es familiar, porque al menos conocen las reglas de ese papel. Pero tú sigues aquí escuchando estas palabras, y ese simple hecho dice mucho más de lo que imaginas. Significa que dentro de tu psique algo ha comenzado a moverse. Carl Jung, uno de los exploradores más profundos de la mente humana, explicaba que cuando el ego empieza a resquebrajarse, la psique no envía consuelo, envía caos. Muchas personas interpretan ese caos como confusión, como tristeza o como una crisis personal, pero lo que en realidad está ocurriendo es algo muy distinto. Es el sonido de una identidad antigua que comienza a romperse. Es como una cáscara que protegió tu personalidad durante años y que ahora empieza a abrirse porque la persona que vive dentro de ella se ha vuelto más grande que la forma que la contenía. Jung decía que en la vida de una persona existe un momento raro, quizá uno de los más importantes, en el que se puede percibir con absoluta claridad que algo está terminando mientras algo nuevo está naciendo en el mismo latido del corazón. Antes de que ese instante pase, y antes de que el ruido del mundo cubra esta señal interior, detente un momento. Escribe en los comentarios esta frase: yo estoy listo para ver la verdad sobre mí. Cuando una persona escribe conscientemente una frase así, no solo participa en el video, está declarando una intención dentro de su propia conciencia, y eso también ayuda a que el sistema entienda que este contenido está llegando a personas que buscan algo más profundo. Si sientes que estas reflexiones aportan valor a tu vida, también puedes apoyar este trabajo con un superchat. Tu apoyo ayuda a mantener vivo este espacio donde podemos explorar la psicología profunda, el inconsciente y el verdadero proceso de transformación interior. Y si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal y deja un like, porque estas pequeñas señales ayudan a que este mensaje llegue a otras personas que están atravesando el mismo momento de cambio. Jung afirmaba que la verdadera transformación no comienza con un nuevo hábito, ni con una frase motivacional. Comienza con un final. No el final del cuerpo, sino el final de una versión psicológica de ti, que ya no es compatible con la persona en la que te estás convirtiendo. Y lo más inquietante es que ese final no ocurre en silencio. Se manifiesta a través de señales internas. Aparece como emociones difíciles de explicar, como una extraña sensación de no encajar en tu propia vida, como si la historia que estás viviendo ya no te perteneciera. Sin embargo, si observas con atención, todas esas señales apuntan hacia la misma dirección. El viejo ego está agotando su tiempo. El primer signo de este proceso es una sensación repentina de extrañeza hacia tu propia vida. Un día te despiertas, miras tu rutina, tu trabajo, las relaciones que has construido y sientes algo difícil de describir. No es necesariamente tristeza. Se parece más a la sensación de un actor que de pronto olvida por qué está sobre el escenario. El guión que has interpretado durante años deja de tener sentido. Todo lo que antes era familiar empieza a sentirse estrecho, como un traje que de repente ya no puede contener a la persona en la que te has convertido. Jung llamaba a este momento la fractura de la persona, el instante en que la máscara que construiste para sobrevivir en el mundo empieza a agrietarse y a caer. Inmediatamente después llega algo que muchas personas interpretan como ansiedad. Es una tensión sutil en el sistema nervioso, como la cuerda de un violín demasiado tensada que podría romperse en cualquier momento. La mente busca una explicación externa: problemas, trabajo, discusiones, responsabilidades. Pero muchas veces la causa no está fuera, está dentro. Es la estructura de la vieja identidad que está perdiendo estabilidad. Cuando el inconsciente exige un cambio real, no pide permiso. Provoca sacudidas. Te hace sentir como si algo enorme estuviera a punto de suceder. Muchos interpretan esa sensación como un presagio negativo, pero a veces es exactamente lo contrario.
Es el momento en el que estás a punto de superar los límites de tu antigua historia. Escríbelo. Pronúncialo en silencio. Darle un nombre al lugar donde algo se esconde es el primer paso para comenzar a liberarlo. No necesitas odiar esas partes de ti. En algún momento te salvaron. Te protegieron cuando aún no tenías las herramientas para hacerlo por ti mismo. Pero lo que una vez fue protección puede convertirse en una prisión, como un pesado abrigo de invierno usado en pleno verano. Aquello que antes te defendía ahora puede estar asfixiándote. Por eso no necesitas destruir esas partes. Necesitas reconocerlas, agradecerles y luego dejarlas ir. Carl Jung explicaba que el ego no puede ser eliminado por la fuerza. No es algo que desaparezca mediante un esfuerzo violento. Solo puede ser trascendido. Toda transformación auténtica requiere una especie de ritual interior, no un ritual de velas o símbolos externos, sino un proceso psicológico mediante el cual la mente consciente desciende a las profundidades y se encuentra con el inconsciente. Es el puente entre comprender el pasado y comenzar realmente a sanarlo. El primer ritual es la observación sin juicio. Durante años fuiste el actor dentro de tu propia historia. Ahora necesitas convertirte en el espectador. Cuando la vieja ira reaparece, cuando el deseo de encerrarte vuelve a apretar tu pecho, cuando la vergüenza regresa como una ola repentina, no luches contra ella. Y sobre todo no la juzgues. No digas, ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? En lugar de eso, da un paso atrás dentro de ti y observa con calma. Reconoce simplemente lo que está ocurriendo. Ese pequeño cambio de perspectiva lo transforma todo, porque en el momento en que observas el mecanismo, dejas de identificarte completamente con él. Ya no eres la tormenta. Eres el cielo que observa pasar la tormenta. Jung creía que la conciencia es la única luz capaz de disolver la oscuridad de los comportamientos automáticos. Y la observación es la forma en que esa luz se enciende. El segundo ritual consiste en cuestionar la narrativa interior. El viejo ego es un narrador muy hábil, pero muchas veces cuenta historias distorsionadas. Susurra frases como, no eres suficiente, vas a fracasar, no estás a salvo. Cuando esos pensamientos aparezcan, no los aceptes inmediatamente como si fueran verdades. Trátalos como ecos de algo antiguo. Pregúntate, ¿esta voz es realmente mía? ¿O pertenece a una versión más joven y temerosa de mí, que aprendió estas frases hace muchos años? Cuando empiezas a cuestionar la historia que te cuentas sobre ti mismo, el hechizo se rompe. Descubres que durante mucho tiempo has vivido como bajo una especie de hipnosis, obedeciendo órdenes escritas en una etapa de tu vida que ya no existe. Y es precisamente en ese espacio de conciencia donde aparece la libertad. El tercer ritual es quizá el más difícil, actuar de manera diferente. Jung recordaba con frecuencia que el inconsciente cambia a través de la experiencia, no a través del pensamiento. No puedes salir de una prisión mental usando únicamente los mismos pensamientos que la construyeron. Necesitas hacer algo distinto, incluso un gesto pequeño. Si normalmente guardas silencio, pronuncia una frase. Si tu reacción habitual es atacar, intenta escuchar. Si tu costumbre es huir, quédate un momento más. No hace falta un gesto enorme. Incluso una pequeña desviación de tu rutina habitual abre una nueva posibilidad dentro de la psique. Le muestra a tu sistema nervioso que existe otra manera de estar en el mundo. El cuarto ritual es aceptar la incomodidad. El viejo ego siempre busca comodidad y seguridad, pero muchas veces ese mismo confort se ha convertido en la jaula. Cuando sientas la ansiedad de hacer algo nuevo, no la interpretes automáticamente como peligro. Intenta mirarla con otro significado. Esa sensación no siempre es destrucción. A veces es crecimiento. Es la percepción de que tu identidad está expandiéndose más allá de sus límites habituales. El quinto ritual es crear un espacio de silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y estímulos constantes. Pero la voz más profunda de la psique no habla en voz alta. Habla en susurros. Si nunca te detienes, jamás podrás escucharla. Bastan unos minutos. 5 minutos de quietud total. Sin teléfono, sin objetivos, sin distracciones. Solo presencia. En ese silencio muchas cosas que parecían confusas comienzan lentamente a aclararse. El último ritual es la gratitud, y es también el que muchas personas olvidan. No puedes soltar realmente algo que odias, porque el odio también es una forma de apego. Para liberarte de verdad del viejo ego necesitas reconocer el papel que tuvo. Puedes colocar una mano sobre tu corazón y decir interiormente, gracias por haberme protegido cuando no sabía protegerme.
pero ahora puedo continuar sin ti. Cuando dejas de luchar contra tu pasado, el pasado deja de luchar contra ti. Sin embargo, existe un precio para esa libertad. Cuando comienzas a cambiar de verdad, puedes descubrir que algunas personas a tu alrededor reaccionan de formas inesperadas. No porque sean malas, sino porque todo sistema humano tiende a mantener el equilibrio que conoce. Cuando una persona cambia, todo el sistema a su alrededor también se mueve. Jung observaba que muchas veces el crecimiento interior rompe los equilibrios invisibles de las relaciones. Las personas estaban acostumbradas a la versión de ti que conocían, a la persona que siempre escuchaba, que arreglaba los problemas, que permanecía dentro del papel esperado. Cuando dejas de interpretar ese papel, el sistema entero empieza a reorganizarse y ese proceso puede generar incomodidad. Algunas personas pueden sentirse confundidas, otras pueden resistirse, porque tu transformación también las obliga, de algún modo, a confrontar sus propias máscaras. Pero esto no significa que estés haciendo algo mal. Al contrario, muchas veces es una señal de que la transformación está ocurriendo de verdad. El camino hacia una identidad más auténtica rara vez es cómodo. Sin embargo, es el único camino que conduce a una vida que realmente te pertenece. Y en el fondo, esa es la verdadera invitación que está frente a ti ahora. No regresar a la versión antigua de ti mismo, sino permitir que la nueva versión que ya está naciendo dentro de ti tenga el valor de vivir. Algunas relaciones cambian con el tiempo. Eso no siempre significa una pérdida. Muchas veces es simplemente un reajuste interior. Cuando una persona empieza a transformarse por dentro, ciertos vínculos dejan de encajar de la misma manera. Durante ese proceso puede aparecer una sensación de soledad. Muchas tradiciones espirituales han descrito ese momento como la noche oscura del alma, una etapa en la que todo parece incierto y en la que uno puede preguntarse si realmente está tomando el camino correcto. Sin embargo, en esos momentos, Carl Jung hablaba de algo que puede adquirir un significado profundo: la sincronicidad. Cuando una persona cambia interiormente, a veces comienzan a aparecer en la realidad coincidencias que parecen tener un sentido especial. Un libro llega a tus manos justo cuando necesitas leerlo. Una conversación inesperada abre una nueva comprensión. Alguien aparece en tu vida hablando exactamente el mismo lenguaje interior que tú estabas buscando. No son simples casualidades. Son señales de que algo en tu mundo interno está comenzando a alinearse con lo que sucede fuera de ti. Cuando sueltas aquello que ya no representa quién eres, el espacio que se crea permite que nuevas posibilidades aparezcan. Si hoy sientes que algunas partes de tu vida están cambiando de forma, no significa necesariamente que todo se esté derrumbando. A veces simplemente indica que una estructura demasiado pequeña para tu crecimiento ha llegado al final de su ciclo. Jung nunca prometió que el proceso de individuación sería fácil, pero sí decía que sería auténtico. Permanecer en una identidad antigua puede parecer seguro, pero muchas veces es como quedarse en una habitación donde el aire se va agotando lentamente. Dar un paso hacia lo desconocido exige valentía, pero también es el primer aliento de una vida más verdadera. Puedes ignorar este momento y volver a los viejos hábitos, o puedes mirar con atención lo que está cambiando dentro de ti y reconocer que tal vez no se trata de una crisis, tal vez se trata de un comienzo. En algún punto de tu futuro, existe una versión de ti más completa, más libre y más viva. Solo está esperando una cosa: que des el primer paso. Ahora imagina que observas tu vida como si estuvieras mirando una ciudad desde lo alto durante la noche. Las luces de las calles dibujan líneas claras, los barrios parecen ordenados y todo da la impresión de estabilidad. Pero si permaneces observando durante suficiente tiempo, empiezas a notar algo diferente. Algunas luces se apagan lentamente, mientras otras se encienden en lugares donde antes había oscuridad. La ciudad cambia sin que casi nadie lo perciba. Jung decía que la psique funciona de una manera muy similar. Las transformaciones más profundas no ocurren de repente. Se desarrollan lentamente bajo la superficie de la conciencia hasta que llega un momento en el que ya no pueden ser ignoradas. Entonces la persona se encuentra frente a una decisión silenciosa: regresar a la forma anterior o atravesar la transformación. Muchas personas, de manera inconsciente, eligen volver atrás. No porque realmente lo deseen, sino porque el cambio cuestiona todo aquello que construyeron para sentirse seguras. La mente ama la previsibilidad, prefiere un dolor conocido antes que una libertad desconocida.
Por eso, el viejo ego lucha con tanta fuerza cuando siente que su tiempo está llegando a su fin. Intenta convencerte de que estás tomando el camino equivocado, de que estás perdiendo algo, de que te estás convirtiendo en alguien diferente en un sentido negativo. Pero en realidad lo que ocurre es mucho más simple. Tu identidad está expandiéndose más allá de los límites que alguna vez la protegieron. Jung llamó a este proceso individuación. No se trata de una mejora superficial de la personalidad. Es un encuentro profundo con todas las partes de uno mismo que habían permanecido ocultas o ignoradas. Durante este proceso, una persona descubre que dentro de sí existen muchas voces distintas. Algunas buscan seguridad, otras buscan verdad. Algunas quieren permanecer en el pasado, otras desean avanzar hacia algo completamente nuevo. Este diálogo interno puede parecer confuso, pero en realidad es la señal de que la conciencia se está ampliando. Cuando empiezas a ver esas partes con claridad, dejas de estar completamente dominado por ellas. Te vuelves capaz de escucharlas sin perderte en cada una de sus historias. Es como si tu mente fuera una habitación llena de personas hablando al mismo tiempo. Durante años creíste que eras cada una de esas voces, pero en el momento en que das un paso atrás descubres algo sorprendente. Tú no eres las voces, eres el espacio que las contiene. Este es uno de los momentos más importantes de la transformación psicológica, porque cuando una persona reconoce ese espacio interior, ya no está obligada a reaccionar automáticamente ante cada pensamiento o emoción que aparece. Puede elegir, puede observar, puede respirar antes de actuar, y es precisamente allí donde comienza a nacer la libertad interior. Pero esa libertad también trae consigo una nueva responsabilidad. Ya no puedes fingir que no ves lo que ahora reconoces con claridad. Ya no puedes decir que no sabías. Cuando la conciencia se expande, la vida empieza a pedir coherencia. Pide que tus decisiones reflejen lo que has comprendido. A veces eso significa cambiar hábitos, cambiar de dirección o incluso transformar la manera en que te relacionas con las personas que te rodean. No siempre es sencillo, pero Jung recordaba que el camino de la individuación no es el camino de la comodidad, es el camino de la verdad. Y la verdad muchas veces exige el valor de soltar aquello que ya no es auténtico. Muchas personas temen este momento porque creen que significa perderlo todo. En realidad, muchas veces significa perder aquello que ya estaba vacío. Las estructuras que no están alineadas con tu crecimiento no pueden permanecer intactas para siempre. Tarde o temprano comienzan a agrietarse, y cuando eso ocurre, la mente puede interpretarlo como una pérdida. Pero si observas con mayor profundidad, descubrirás que cada final libera espacio. Es como cuando un edificio antiguo es demolido. Durante un tiempo parece que todo es caos y polvo. Sin embargo, ese espacio abierto hace posible algo completamente nuevo. Jung hablaba con frecuencia de la necesidad de atravesar simbólicamente la muerte del ego, no en un sentido destructivo, sino como un paso hacia una forma más amplia de identidad. El ego no desaparece, cambia de posición, deja de ser el centro absoluto de la psique y se convierte en un instrumento al servicio de algo mayor, el sí mismo. En la visión de Jung, el sí mismo representa la totalidad del ser. No solo la parte consciente, sino también el inconsciente, la intuición y la profundidad simbólica de la vida interior. Cuando una persona comienza a orientarse hacia el sí mismo, su vida empieza a cambiar de dirección. Eso no significa que todos los problemas desaparezcan. Significa que incluso las dificultades pasan a formar parte de un proceso de crecimiento. Las experiencias dejan de parecer eventos aislados y comienzan a revelar un significado más profundo. Este entendimiento no aparece de una sola vez. Es un camino que se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo, a veces a través de momentos de claridad repentina, otras veces mediante períodos de duda y silencio. Pero cada paso consciente fortalece la conexión con la parte más auténtica de uno mismo. Y cuando esa conexión se vuelve estable, la vida adquiere una cualidad diferente, no porque el mundo exterior haya cambiado completamente, sino porque tu relación con él ha cambiado. Las mismas situaciones que antes generaban miedo o frustración, empiezan a verse desde una perspectiva más amplia. Te vuelves menos reactivo y más presente, menos guiado por el pasado, y más abierto al momento que está ocurriendo ahora. Jung observaba que una persona que emprende seriamente el camino de la individuación nunca regresa del todo a la versión anterior de sí misma. Puede recordarla, puede comprenderla, pero ya no puede habitarla de la misma manera.
Es como intentar volver a una casa que ya has superado. Las habitaciones parecen más pequeñas, las ventanas más bajas, el aire más limitado. Esto no significa despreciar el pasado, significa reconocer que tu camino continúa. Y tal vez ahora mismo te encuentras en uno de esos momentos de transición, un momento en el que algo dentro de ti está soltando una forma que ya no puede contenerte. No es necesario tener todas las respuestas de inmediato. A veces basta con permanecer presente el tiempo suficiente para que la nueva dirección se revele por sí sola. Toda transformación auténtica requiere tiempo, paciencia y cierta confianza en el proceso de la vida interior. Y si has llegado hasta este punto del camino, tal vez significa que una parte de ti ya está preparada para el siguiente paso. Y cuando una persona realmente alcanza este punto del camino, algo dentro de ella comienza a cambiar de manera silenciosa pero irreversible. No es un cambio ruidoso ni espectacular como suele mostrarse en los libros o en las películas. Es mucho más sutil. Es la sensación de que ciertas reacciones antiguas ya no funcionan como antes. Es el momento en que te das cuenta de que algunas conversaciones que antes te involucraban profundamente, ahora te parecen vacías. Es cuando empiezas a sentir que la versión de ti que el mundo conocía ya no logra representar lo que está emergiendo dentro de ti. Jung observaba que durante el proceso de individuación la persona atraviesa inevitablemente una etapa de desorientación. Es como si la brújula interior estuviera siendo recalibrada. Durante un tiempo tal vez no sepas exactamente en quién te estás convirtiendo, pero sabes con claridad quién ya no puedes seguir siendo. Y esa es una diferencia muy importante. Muchas personas esperan tener una imagen perfectamente definida del futuro antes de cambiar. Pero la transformación real rara vez funciona de esa manera. Con frecuencia comienza con un simple rechazo interior hacia aquello que ya no es auténtico. Es un movimiento casi imperceptible de la conciencia que dice, esto ya no me representa. A partir de ese momento la vida empieza a reorganizarse lentamente. Algunos hábitos caen de manera natural, algunas relaciones cambian de forma, algunos intereses pierden sentido mientras otros comienzan a aparecer sin que los hayas planeado. Este proceso puede parecer caótico si se observa solo desde la superficie. Pero si miras más profundamente descubrirás que existe una lógica muy precisa detrás de todo esto. Jung describía la psique como un sistema que tiende naturalmente hacia el equilibrio y la integración. Cuando una parte de la personalidad ha sido ignorada durante demasiado tiempo, tarde o temprano buscará espacio para expresarse, y eso es precisamente lo que muchas veces se percibe como una crisis. En realidad es un proceso de reequilibrio. Partes de tu identidad, que habían permanecido en la sombra, comienzan, poco a poco, a emerger en la conciencia. Al principio, puede resultar desestabilizador, pero con el tiempo, se convierte en una fuente de profundidad y autenticidad. Porque cuando una persona comienza a integrar esas partes de sí misma que antes estaban ocultas, su vida deja de ser una representación limitada y empieza a convertirse en una expresión mucho más completa de lo que realmente es. Cuando una persona deja de reprimir partes de sí misma, también deja de vivir dividida por dentro. Poco a poco comienza a sentirse más completa, más coherente, más verdadera. Jung llamaba a este movimiento hacia la totalidad del camino hacia el sí mismo. No se trata del yo superficial que se construye a partir de la imagen social, sino de esa dimensión más profunda del ser que incluye tanto la luz como la sombra de la personalidad. Encontrarse con esa dimensión exige valentía, porque implica mirar con claridad no solo las cualidades que aprecias de ti mismo, sino también aquellas que durante mucho tiempo intentaste evitar. Sin embargo, de manera paradójica, es precisamente esa integración la que abre la puerta a una paz más profunda. Cuando dejas de luchar contra partes de tu propia psique, la energía que antes se consumía en conflictos internos queda disponible para el crecimiento. A partir de ese momento, muchas cosas que antes parecían complicadas comienzan a volverse más simples, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque la forma en que te relacionas con ella ha cambiado. Ya no estás guiado únicamente por el miedo ni por la necesidad constante de aprobación. Empiezas a moverte con una claridad distinta. Y es entonces cuando muchas personas descubren algo sorprendente. La verdadera seguridad no nace del control absoluto de las circunstancias. Nace de la confianza en la propia capacidad para atravesar cualquier experiencia que la vida presente. Cuando una persona desarrolla esa confianza interior,
Su relación con la vida cambia radicalmente. Ya no es necesario evitar cada riesgo ni cada incertidumbre. Se vuelve posible explorar, aprender y crecer. Jung solía decir que el privilegio de toda una vida es llegar a ser verdaderamente quien uno es. No en el sentido de perfeccionar una imagen ideal, sino en el sentido de permitir que la naturaleza más auténtica emerja. Este proceso no es rápido ni lineal. Hay momentos de gran claridad y otros de duda. Periodos en los que parece que todo avanza y otros en los que parece que nada cambia. Pero si observas el recorrido desde una perspectiva más amplia, descubres que cada experiencia ha contribuido a mover ligeramente la dirección de tu conciencia. Y quizá justo ahora te encuentras en uno de esos momentos en los que el antiguo capítulo de tu identidad empieza a cerrarse lentamente. No porque algo haya salido mal, sino porque tu crecimiento necesita un espacio más amplio. Cuando una puerta interior se cierra, otra comienza a abrirse casi al mismo tiempo. Pero para cruzarla es necesario soltar aquello que ya no puede acompañarte. No puedes llevar contigo todas las antiguas definiciones de quién eras. Algunas deben quedarse atrás como huellas de un camino que ya has recorrido. Y mientras sueltas esas formas del pasado, algo nuevo empieza a tomar forma dentro de ti. No siempre tiene un nombre inmediato. A veces es solo una sensación de mayor autenticidad, una percepción más clara de lo que realmente importa para ti, una manera más simple y directa de estar en el mundo. Esa es la señal de que el proceso de individuación está realizando su trabajo. La persona en la que te estás convirtiendo no es una versión artificial creada para impresionar a los demás. Es simplemente una versión más verdadera de ti mismo. Y es precisamente esa autenticidad la que termina creando una vida más coherente, más significativa y más viva. Y en este punto del camino sucede algo que muchas personas no esperan. Después del caos, después de la confusión, después de la sensación de estar perdido, comienza a aparecer lentamente una nueva forma de claridad. No es la claridad rígida de las viejas certezas, es algo más profundo. Es la sensación de que tu vida ya no está guiada únicamente por los hábitos del pasado, sino por una dirección interior más auténtica. Jung observó que cuando una persona atraviesa verdaderamente una transformación del ego, el cambio más grande no ocurre afuera, sino dentro. El mundo puede parecer el mismo, las mismas calles, las mismas personas, los mismos lugares, pero la forma en que los percibes se vuelve completamente distinta. Es como si una nueva lente se hubiera formado en tu conciencia. De repente comienzas a notar conexiones que antes pasaban desapercibidas. Situaciones que parecían casuales empiezan a adquirir un significado más profundo. Las experiencias de tu vida empiezan a parecer parte de una historia más amplia. Jung llamaba a este movimiento interior el diálogo con el sí mismo. El sí mismo no es simplemente un ego mejorado. Es la totalidad de la psique, la dimensión que integra la conciencia y el inconsciente en una estructura más amplia y armoniosa. Cuando una persona comienza a acercarse a esta dimensión, la vida deja de ser una serie de reacciones automáticas y se transforma en un proceso de descubrimiento. Esto no significa que las dificultades desaparezcan. La vida sigue presentando desafíos, pero la forma de afrontarlos cambia profundamente. En lugar de reaccionar de inmediato con miedo o defensa, la persona comienza a observar lo que sucede con mayor profundidad. Empieza a preguntarse qué intenta surgir a través de esa experiencia, qué enseñanza puede contener ese momento. Esa actitud también transforma la forma en que miras el pasado. Situaciones que antes parecían errores o fracasos comienzan a revelar su papel dentro del proceso de crecimiento. Jung creía que nada de lo que ocurre en la vida psíquica carece totalmente de significado. Incluso los momentos más difíciles pueden contener un mensaje evolutivo. Esto no significa romantizar el sufrimiento, sino reconocer que la psique posee una extraordinaria capacidad para transformar la experiencia en conciencia. Cuando una persona acepta atravesar ese proceso en lugar de evitarlo, algo dentro de ella se vuelve más estable, no en el sentido de rigidez, sino en el sentido de una presencia más profunda. Es como si finalmente encontrara un centro interior que no depende por completo de las circunstancias externas. Ese centro no elimina las emociones, pero permite vivirlas sin quedar totalmente dominado por ellas. Y es allí donde comienza a surgir una forma muy rara de madurez psicológica. Una madurez que no nace del control absoluto de la vida,
sino de la capacidad de permanecer presente, incluso cuando la vida es incierta. Jung recordaba a menudo que el verdadero propósito de la existencia no es volverse perfecto, sino volverse completo. La integridad psicológica aparece cuando la persona deja de negar partes de su experiencia y comienza a integrarlas dentro de una visión más amplia de sí misma. Este proceso requiere tiempo. No ocurre en un solo instante de iluminación. Es un camino que se desarrolla a través de muchas pequeñas transformaciones interiores. Cada vez que eliges la conciencia en lugar del automatismo, cada vez que observas una emoción en lugar de reprimirla, cada vez que actúas con mayor autenticidad, estás participando en ese proceso. Y es precisamente a través de esos pequeños momentos que tu identidad continúa evolucionando lentamente. Tal vez lo más sorprendente es que cuando una persona se acerca realmente a su propio sí mismo, la vida se vuelve al mismo tiempo más simple y más profunda. Muchas complicaciones creadas por el ego empiezan a disolverse, no porque el mundo se haya vuelto perfecto, sino porque ya no necesitas controlar cada detalle para sentirte seguro. Comienzas a confiar en el proceso de la vida, no como un acto ciego, sino como el resultado de una comprensión más amplia de tu propia experiencia. Entonces, la pregunta deja de ser cómo evitar toda dificultad y pasa a ser cómo vivir cada experiencia con autenticidad y conciencia. Cuando surge esta perspectiva, muchos miedos que antes parecían enormes comienzan a perder fuerza, no porque desaparezcan por completo, sino porque ya no ocupan todo el espacio de tu conciencia. Se convierten solo en una parte de tu experiencia, no en la definición de tu identidad. Y quizá esa sea la señal más clara de que el viejo ego está dejando espacio a algo nuevo. Ya no estás intentando desesperadamente defender una imagen de ti mismo. Simplemente estás viviendo con mayor verdad. Y es aquí donde el proceso de individuación revela su verdadera naturaleza. No es una huida del mundo, sino una forma más profunda de participar en la vida. Una participación que nace de la conciencia y no del miedo. Si has llegado hasta este punto del camino, tal vez significa que una parte de ti ya ha reconocido esta posibilidad. La posibilidad de vivir no como la versión limitada que el pasado había construido, sino como una conciencia más amplia que continúa evolucionando. Y mientras el viejo capítulo de tu identidad se cierra lentamente, algo nuevo ya está tomando forma dentro de ti. No necesitas forzarlo ni controlarlo. Solo necesitas el valor de seguir caminando, porque la puerta ya está abierta. El antiguo yo está dejando espacio a algo más verdadero, y el próximo paso te pertenece únicamente a ti. Y cuando llegas a este punto del camino, ocurre algo muy particular. No sucede fuera, sucede dentro. Es una sensación sutil, casi imperceptible al principio. No es una voz fuerte ni una iluminación repentina como a menudo se describe. Se parece más a una respiración profunda después de haber estado mucho tiempo conteniendo el aire. Es el instante en el que comienzas a sentir que algo dentro de ti finalmente se ha alineado. Durante mucho tiempo viviste intentando adaptarte a formas que en realidad no eran tuyas. Roles, expectativas, identidades construidas poco a poco para sobrevivir, para ser aceptado, para evitar el rechazo o la soledad. Pero toda identidad creada únicamente para adaptarse al mundo tiene una fecha de vencimiento. Tarde o temprano la psique exige algo más auténtico. Carl Jung explicaba que la transformación más profunda de la vida no consiste en convertirse en alguien nuevo, sino en dejar de ser aquello que nunca fuiste realmente. Y este proceso no ocurre de forma inmediata. Es una lenta liberación de capas acumuladas a lo largo de los años. Capas de miedo, de roles, de definiciones que alguna vez tuvieron sentido, pero que ahora ya no pueden contener a la persona en la que te estás convirtiendo. El proceso de convertirse en uno mismo a veces comienza de una manera silenciosa, casi imperceptible. Por eso el camino de individuación del que hablaba Jung puede sentirse tan desestabilizador al principio, no porque estés perdiendo quién eres, sino porque estás dejando atrás versiones de ti que ya no correspondían con tu verdad más profunda. Muchas personas viven ese momento como si fuera una crisis. Creen que algo dentro de ellas se ha roto, que han perdido el control, o que la vida ha entrado en una etapa de confusión. Pero Jung habría explicado exactamente lo contrario. No es algo que se rompe, es algo que empieza a abrirse. Es como si durante años hubieras vivido en una habitación con la puerta cerrada, acostumbrado a la penumbra.
De repente, esa puerta se abre lentamente y entra una luz que nunca habías visto antes. Al principio esa luz puede resultar incómoda. Puede parecer demasiado intensa. Incluso puede desorientarte. Pero poco a poco los ojos se acostumbran y comienzas a ver con una claridad que antes no era posible. Y es justamente en ese momento cuando ocurre la verdadera transformación. Porque cuando una persona se mira a sí misma con honestidad, muchas ilusiones se disuelven sin esfuerzo. Ya no existe la necesidad de sostener máscaras ni identidades construidas únicamente para agradar o recibir aprobación. La vida comienza a volverse más simple, aunque no necesariamente más fácil. Simple en el sentido de que tus decisiones empiezan a nacer desde un lugar interior más coherente. Ya no sientes la necesidad constante de demostrar algo a los demás. Tampoco sientes que debas perseguir cada expectativa externa que aparece frente a ti. Simplemente empiezas a vivir con una autenticidad mayor. Jung decía que el privilegio de toda una vida es llegar a convertirse en lo que uno realmente es. Pero ese privilegio exige valentía, porque convertirse en uno mismo implica también dejar atrás muchas seguridades psicológicas del pasado. Significa aceptar que algunas relaciones cambiarán, que ciertos caminos ya no tendrán sentido, que algunas versiones antiguas de tu identidad tendrán que quedarse atrás. Sin embargo, lo que se obtiene a cambio es algo que ninguna seguridad artificial puede ofrecer, una relación verdadera con tu propia vida. Cuando una persona llega a este punto del camino, el miedo no desaparece por completo. El miedo sigue existiendo, porque forma parte de la condición humana, pero deja de ser la fuerza que dirige todas las decisiones. Se convierte simplemente en una voz más dentro de la mente, no en quien da las órdenes. Y ese cambio lo transforma todo, porque cuando el miedo deja de ocupar el centro de tu identidad, aparece una forma nueva de moverte por el mundo. Una libertad que no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de la confianza en tu propia capacidad para atravesarlas. Ese es el verdadero núcleo del proceso de individuación del que hablaba Jung. No se trata de escapar del mundo, ni de aislarse de la realidad. Es, en realidad, un regreso más consciente a la vida. Es el momento en que dejas de vivir únicamente como un personaje moldeado por el pasado, y comienzas a vivir como una conciencia capaz de transformarse y evolucionar. Y quizá lo más sorprendente es que cuando alguien atraviesa de verdad este proceso, el mundo mismo parece distinto. No porque la realidad exterior cambie de repente, sino porque la manera de percibirla se transforma. Situaciones que antes provocaban ansiedad, ahora pueden observarse con mayor serenidad. Desafíos que antes parecían muros imposibles, comienzan a verse como oportunidades para crecer. Esto no es optimismo ingenuo, es una transformación profunda de la perspectiva interior. Jung hablaba con frecuencia de la importancia de reconciliar las distintas partes de la psique. No se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla. No se trata de negar las emociones difíciles, sino de comprenderlas y darles un lugar dentro de la totalidad de la personalidad. Cuando ese proceso ocurre, la energía que antes se gastaba en conflictos internos queda disponible para la creatividad, para la presencia y para la experiencia plena de la vida. En ese punto la persona deja de estar dividida entre lo que es y lo que aparenta ser. Se vuelve íntegra. Y es precisamente esa integridad psicológica la que permite experimentar una paz muy distinta a la que normalmente se imagina. No es la paz que proviene de la ausencia de problemas. Es la paz que nace de la coherencia interior. La paz que aparece cuando ya no necesitas esconderte de ti mismo. Si miras hacia atrás en tu propia historia, es posible que ya puedas reconocer señales de este proceso. Momentos en los que algo dentro de ti te obligó a detenerte. Momentos en los que las viejas certezas empezaron a tambalearse. Momentos en los que sentiste que no podías continuar viviendo exactamente de la misma manera que antes. En aquel momento tal vez parecieron etapas difíciles o confusas, pero ahora podrías empezar a ver que eran pasos necesarios. Porque toda transformación auténtica requiere un instante en el que la estructura antigua de la vida deja de ser suficiente. Y justamente en ese instante aparece la posibilidad de algo nuevo. Jung nunca prometió que este camino sería fácil, pero afirmaba que era el camino más real que una persona podía recorrer. Permanecer dentro de la identidad antigua puede parecer más seguro, pero muchas veces significa seguir viviendo dentro de límites que ya no corresponden con quien realmente eres. Dar el paso hacia la autenticidad exige coraje,
pero también abre la puerta a una vida más plena. Y si has llegado hasta este punto, es probable que ya sientas algo dentro de ti que reconoce estas palabras. Quizás sea solo una intuición muy sutil, tal vez una sensación difícil de explicar, pero esa sensación tiene un valor enorme, porque la transformación rara vez comienza con una decisión ruidosa. Casi siempre empieza con un reconocimiento silencioso. El reconocimiento de que una etapa de tu vida está terminando y otra está comenzando. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Tampoco necesitas comprender cada paso del camino. Lo único necesario es estar dispuesto a dar el siguiente paso con honestidad. En algún lugar de tu futuro existe una versión de ti más libre, más consciente y más auténtica. No es una fantasía, es la dirección natural de tu crecimiento. Y esa versión de ti no está esperando perfección. Solo está esperando una cosa: que tengas el valor de seguir avanzando. Porque la puerta que tienes delante ya está abierta. El antiguo yo ya cumplió su función. Ahora puede descansar. Y lo que están haciendo dentro de ti es algo más grande que el miedo, más grande que las viejas definiciones, y más grande que cualquier límite que el pasado haya intentado imponer. Es la posibilidad de vivir como la persona que siempre has estado destinado a ser. El próximo paso no pertenece al pasado, pertenece a ti.